y en nombre de la Sociedad Chilena de Cardiología, brindarles un agradecimiento a todos los panelistas que nos van a acompañar con estos excelentes casos clínicos y la participación de todos ustedes para que sigamos aprendiendo de este lindo tema de resonancia magnética en cardiología. Vuelvo entonces con el doctor Han Kim, quien iniciará nuestro primer caso. Él es profesor asistente en la Facultad de Medicina de Carolina del Norte, de la Universidad de Duke, y los invitamos a seguir con él iniciando esta maratónica jornada. Muchas gracias. Please, Dr. Kim. Thank you very much for the, I'd like to express my gratitude to Dr. Rojo and Dr. Elliott for inviting me to speak about a case that we that presented to our hospital several years ago. Apologize. Okay, sorry for the technical difficulties. Are you able to see my screen? No, we see you still. No, no se ve todavía. Ahí sí está compartiendo. I apologize for the delay. Oh, no worries. Dr. Kim, okay. The title of the presentation is CMR for the Evaluation of Cardiac Masses. I will discuss off-label use of gadolinium contrast agents for cardiac imaging. This case involves a 66-year-old woman who presented with right arm weakness and speech difficulty. Her past medical history included a history of transient ischemic attack, hypertension, hyperlipidemia, aortic regurgitation. She also had a remote history of left breast cancer, status post excision and radiation therapy, as well as a parasagittal meningioma, which was also resected. Finally, she had a history of basal cell skin cancer, which was also removed. The diagnostic workup for this patient included a brain MRI, which demonstrated multiple strokes involving the left side of the brain. A CT angiogram of the head revealed no significant stenoses. Here's the electrocardiogram, which demonstrates normal sinus rhythm with possible inferior Q waves, as well as poor R wave progression. Here's a representative view of the transthoracic echocardiogram that was performed in the same hospitalization. This is an apical four-chamber view following the administration of agitated saline. And you can see that there's no evidence of a right to left shunt by bubble study and normal LV systolic function. In addition to the electrocardiogram and the transthoracic echocardiogram, a 48-hour Holter monitor was performed, which demonstrated no arrhythmias. The impression, the clinical impression was that this patient had suffered a possible cryptogenic stroke or possibly a cardioembolic stroke. And the plan was to perform a transesophageal echocardiogram to exclude a cardiogenic source of emboli. Here's the transesophageal echocardiogram. And you can see that there is a mobile mass within the left atrial appendage.
which was felt to represent a thrombus. So the impression following the transesophageal echocardiogram was that this patient had suffered a cardioembolic stroke from a left atrial appendage thrombus, likely due to occult atrial fibrillation. And the plan was to start anticoagulation, in this case warfarin. And given the number of clinical events, the plan was to repeat the transesophageal echocardiogram to document resolution of the thrombus. Following 2 months of anticoagulation, you can see that there's a persistent mobile mass in the left atrial appendage, and this was despite therapeutic anticoagulation for the entire 2 months. And so this led to a questioning of the initial clinical impression, and the etiology of this mass was deemed to be uncertain, in addition to possibly a warfarin failure and persistent thrombus. Other items within the differential diagnosis were considered, including vegetation, a malignant tumor, a left atrial myxoma, a papillary fibroelastoma, and so there are certainly others. Given the broad differential, the decision was made to perform CMR. Now, of course, CMR has the potential to be useful in the evaluation of cardiac masses, in part because it provides high spatial and temporal resolution cine imaging, which does not have any limitation of imaging windows, and allows the clear differentiation of abnormal versus normal structures. For example, it's very good at distinguishing pseudomasses, such as eustachian valves, lipomatous intraatrial hypertrophy, or the Coumadin ridge, from other non-cardiac structures. CMR also allows for pre-contrast tissue characterization based on differences in proton density, intrinsic T1 or T2, and other characteristics, and also allows the delineation of fat from other tissues. It also allows the visualization of blood flow by imaging the first pass perfusion of tissue during contrast administration. And this allows the differentiation of poorly perfused masses from highly vascular masses. And finally, post-contrast tissue characterization allows the differentiation of masses on the basis of no contrast uptake, for example, thrombi, homogeneous uptake, which is typically seen in benign tumors, and heterogeneous uptake, which is typically seen in malignant tumors. Here are the long axis views from the cine CMR in this patient. And you can see that there's normal LV and RV systolic function. There's also moderate to severe aortic regurgitation, which can be seen on the 3-chamber cine view. These are 2 dedicated views of the left atrium and the left atrial appendage, as you can see labeled. And interestingly, unlike the transesophageal echocardiogram, the mass is not very well visualized on cine MRI. The next set of images that were obtained were dark blood T2 weighted CMR to identify morphology. These are the same 2 views that I showed you previously on the cine CMR. However, you can see that there is a homogeneous T2 hyperintense lobulated mass within the left atrial appendage. We then performed first pass CMR, and you can watch the transit of the contrast bolus through the myocardium and within the cavity. And there is a non-contrast enhancing mass in the same location as we saw on the T2 weighted dark blood CMR images. And this mass exhibits poor perfusion as it remains dark. Finally, we performed delayed enhancement CMR, also known as late gadolinium enhancement imaging. The first set of images that were obtained were using the high inversion time delayed enhancement, or LGE technique. In this case, the inversion time was set to 875 milliseconds because the scan was performed at 3 Tesla. And you can see
there's no evidence of a thrombus, which would appear black on these images. On standard delayed enhancement imaging to null normal myocardium, you can see the mass is rather poorly visualized. We then performed dark blood delayed enhancement imaging, also known as flow independent dark blood delayed enhancement, also known as FIDDle. And on these images where the blood is nicely suppressed within the left atrium, you can see that there's a homogeneous contrast enhancing mass. So the CMR findings in this patient included a mass which was located at the base of the left atrial appendage. Pre-contrast, it was best seen on dark blood T2 weighted imaging. It exhibited poor perfusion on first pass perfusion imaging. And on delayed imaging, it demonstrated homogeneous contrast enhancement, which was particularly evident on dark blood delayed enhancement imaging. And so now, moving on to the interpretation. At Duke and many other centers, we utilize a stepwise algorithm for interpretation. With the first step, we use all the CMR techniques, and the aim is to determine whether a mass is present or not, and if so, whether it may be a pseudomass, such as a eustachian valve, Coumadin ridge, or lipomatous hypertrophy of the intraatrial septum, as you can see in this example image. In this case, there's a clear mass, and so the second step is to evaluate whether it's a thrombus or not. And for this, we use long or high inversion time late gadolinium enhancement imaging. And a thrombus typically does not take up contrast and would appear dark on this type of imaging, as you can see in this example of an LV apical thrombus. So clearly in this case, the mass is not a thrombus. And so the next step is to determine whether or not the mass has generally benign or malignant characteristics. In malignant tumors, you typically see ill-defined borders, it's infiltrated, and you see heterogeneous contrast uptake, as you can see in this delayed enhancement image of a intracardiac, ventricular mass. Benign tumors are typically well-defined, not infiltrated, and typically exhibit homogeneous contrast uptake, which was certainly present in this case. The final step is to determine whether there are any highly specific characteristics that identify this mass. And you can see in this table, there are several masses that can be defined well just on the basis of the CMR characteristics. And in particular, this mass exhibited homogeneous contrast uptake and poor perfusion, and its location is most consistent with a typical fibroelastoma, papillary fibroelastoma. Although there are some myxomas which are atypical, which also demonstrate homogeneous contrast uptake. So the CMR clinical interpretation in this case was that this was a benign, non-thrombus mass, most consistent with a papillary fibroelastoma, although we also considered atypical myxoma as being a possibility. Given the multiple clinical events, surgical resection was recommended, and the surgeon identified a jelly-like mass within the left atrial appendage, and this was resected. The pathologic diagnosis was a papillary fibroelastoma, which is characterized by multiple branching fronds of paucicellular fibroelastic tissue. So this is a case that highlights, I think, the technique nature of CMR and allows us to identify and characterize and sometimes even make the diagnosis of intracardiac masses. Thank you very much for your attention. Thank you, Han. That was an outstanding case. Muchas gracias, Dr. King, por su lindo caso y por mantener el tiempo solicitado. Ahora vamos a continuar con otros casos de América.
vamos a tengo el honor de dejar a la doctora Natalia Zareva de Argentina. Ella es especialista en cardiología clínica y cardio-oncología, es coordinadora de la unidad coronaria del FLEMI y es miembro del Consejo de Cardio-Oncología de Argentina. Y va a estar apoyada por el doctor Patricio Serviente, que es el coordinador servicio de oncología del Sanatorio Güemes de Buenos Aires. Él es oncólogo, ya tenemos el agrado de contar con él. Doctora Natalia, por favor. Bueno, muchísimas gracias, doctora Pamela Rojo y doctor Elliot, por la invitación. Estamos muy agradecidos de participar con colegas excepcionales como hoy. Bueno, vamos a comenzar con el caso clínico. ¿Se ve bien ahí? Perfecto. Bueno, este caso clínico corresponde a un caso que llegó a nuestro hospital el año pasado. Es una mujer joven de 35 años de edad y sin factores de riesgo cardiovascular ni otra patología significativa, tampoco tomaba medicación habitual. En marzo del año pasado, del 2019, se realiza diagnóstico de un carcinoma escamoso moderadamente diferenciado, en contexto de haber presentado en los últimos 6 a 8 meses hipoacusia del lado izquierdo, dolor en el ojo izquierdo y dolor en rostro del lado izquierdo, que, bueno, el diagnóstico fue un poco prolongado, es una paciente que vive en el interior del país, hasta que llega el diagnóstico definitivo de carcinoma escamoso, bueno, como dijimos, moderadamente diferenciado de cabo, con extensión ganglionar a seno cavernoso, es decir, es un carcinoma de cabo localmente avanzado. En el PET se observa captación de FDG en la región de Cabum, como dijimos, con extensión a zona pterigoidea, temporal, orbital y paracelar, con conglomerados ganglionares cervicales bilaterales y también en piso de la boca. En la resonancia, para que sea un poco más visual, se observa la tumoración en este lugar, con lo cual el equipo de oncología plantea el inicio de tratamiento, un tratamiento con inducción de quimioterapia, que es el protocolo TPF, seguido por radioterapia con coadyuvancia de quimioterapia. La quimioterapia que recibe inicialmente el protocolo TPF es cisplatino más docetaxel más 5-fluoracilo. Aquí le quiero dar la voz al doctor Patricio Servientri para ver si quiere adentrarnos un poquito más con respecto al pronóstico de esta patología. Bueno, hola a todos, muchas gracias por la invitación, muchas gracias Nati. Esta es una patología que en general se presenta localmente avanzado, el 70% de los casos son localmente avanzados. El tratamiento es un tratamiento de quimio-radioterapia combinada, que en general logra en un porcentaje muy alto de los casos una respuesta parcial y una sobrevida a 3 a 5 años de alrededor del 80%. Los tratamientos de inducción o adyuvantes, es decir, hacerle quimioterapia previa a la radioquimio o posteriormente, ha sido un poco las estrategias para tratar de maximizar la respuesta. Y lo que se vio es que los tratamientos que se hacen después de hacer quimio-radioterapia son complicados porque el paciente ya tiene muchos efectos adversos. Entonces, se hace un tratamiento con quimioterapia previamente. Y este es uno de los esquemas que más se utiliza. Avanzar con el caso y si querés luego conversamos más. Perfecto. Bueno, la paciente recibe el primer ciclo, segundo ciclo, como estaba pautado, y durante el tercer ciclo presenta un síndrome coronario agudo. Es decir, la paciente recibe en esta internación la infusión de cisplatino y docetaxel en el primer día, y al tercer día se presenta con angina típica, dolor precordial típico, y con una intrainfusión de 5-fluoracilo,
y en el electrocardiograma intradolor se observa una franca desnivelación del ST, un infradesnivel del ST en cara inferior con T negativas. En este caso se decide suspender obviamente la infusión de 5-fluoracilo de forma rápida y se traslada a la paciente a unidad coronaria para monitoreo cardiovascular estricto e infusión de vasodilatadores endovenosos. Con respecto al laboratorio, la paciente presentó una curva de troponina positiva y para descartar otras alteraciones al nivel del laboratorio se descartó anemia y presentaba plaquetas en valores normales, los cuales son datos importantes para las decisiones que luego vamos a tener que tomar con esta paciente. Rápidamente, luego del cese de la infusión de 5-fluoracilo y la infusión de nitroglicerina a bajas dosis, cede el dolor, y como vemos en el electrocardiograma se observa normalización del electrocardiograma. Se realiza un ecocardiograma Doppler color, donde se descartan trastornos segmentarios de la motilidad parietal y se confirma una fracción de eyección por Simpson biplano del 60% y velocidades sistólicas por Doppler tisular normales a nivel lateral y septal, sin otras alteraciones de relevancia. Se decide realizar una cinecoronariografía, donde se confirman coronarias normales, que era lo que sospechábamos con esta paciente que dijimos que era joven y sin antecedentes de factores de riesgo cardiovascular, con lo cual se interpreta en esta oportunidad como un síndrome coronario agudo sin elevación del ST en contexto como un efecto adverso a la infusión de 5-fluoracilo, ¿sí? Como todos sabemos, el mecanismo propuesto desde hace varios años es en generar el vasoespasmo, y es lo que se considera que sucedió con esta paciente. Y en general se da más frecuente a partir del segundo a tercer ciclo de infusión de 5-fluoracilo. Luego de un monitoreo de 72 a 96 horas en la institución, sin recurrencia sintomática, con electros normales, se decide el egreso sanatorial con aspirina, tratamiento antiisquémico y estatinas. Debemos recordar que el reinicio del tratamiento con 5-fluoracilo en estos pacientes debe reservarse para aquellos pacientes en los cuales no existe una terapia alternativa como una opción válida, y por eso lo primero que debemos hablar en esta instancia es con el oncólogo de cabecera para valorar cuál era el plan con esta paciente. Que bueno, en este caso, como dijimos, de alguna manera ya eran 3 ciclos los que estaban pautados, con lo cual este era el último ciclo y no iba a necesitar nueva infusión de 5-fluoracilo, con lo cual la respuesta fue rápida. Perdón. Volviendo entonces a esta paciente, luego del mes del evento, reinicia su tratamiento como estaba pautado, con cisplatino como radiosensibilizante y la radioterapia. La paciente se realiza un control al fin del tratamiento oncológico, donde por ecocardiografía se confirma una fracción de eyección conservada del 70% y un strain longitudinal global también conservado del menos 21%. A los 2 a 3 meses luego de finalización del tratamiento oncológico se cita para nuevo control, en contexto de ser una paciente que ya tuvo un evento de cardiotoxicidad durante el tratamiento oncológico, y se repite un nuevo ecocardiograma. En este ecocardiograma se observa una franca disminución de la fracción de eyección al 42%, con caída obviamente del strain longitudinal global a menos 15,9%. Con hipoquinesia global, es decir, sin un trastorno segmentario o que correlacione con una anatomía coronaria significativa. Entonces, en esta oportunidad, obviamente se interpreta como una disfunción cardíaca relacionada al tratamiento del cáncer, que recordemos su definición es una caída mayor a 10 puntos porcentuales absolutos con respecto a la fracción de eyección previa, y se
inicia tratamiento para, en este caso, insuficiencia cardíaca estadio B. La paciente se encontraba completamente asintomática y sin signos clínicos de insuficiencia cardíaca. Se titula Betabloqueantes y estatinas según tolerancia, ya que era una paciente joven y bastante delgadita, así que no toleraba altas dosis de ninguna medicación. Y se solicita un nuevo ecocardiograma de control a las 3 o 4 semanas luego de este. En este ecocardiograma se observa una franca mejoría de la fracción de eyección, con recuperación parcial, podríamos decir, o casi total, al 66%, y un strain longitudinal global del menos 19,8%. En esta oportunidad corresponde hacer la reestadificación oncológica, donde se solicita un nuevo PET, y se observa una respuesta imagenológica completa, sin captación alguna en ninguno de los territorios que habían captado en el PET diagnóstico inicial, con lo cual se interpreta que la paciente se encontraría en estado de remisión. Si bien, como aclaró el doctor, obviamente las recaídas son algo esperable. Ahora, frente a este cambio significativo de la fracción de eyección, y en tan poco tiempo, y en contexto de un tratamiento oncológico que no es de los más habituales que generan disfunción ventricular, en el seguimiento a mediano plazo se decide solicitar una resonancia cardíaca para terminar de corroborar cuál era la verdadera fracción de eyección de esta paciente. En la resonancia cardíaca que se realizó se observó un ventrículo izquierdo de diámetros conservados, con volúmenes de fin de sístole y de fin de diástole normales para la edad, y un deterioro leve de la fracción de eyección sin realce tardío por gadolinio, ¿sí? Sin fibrosis. Vamos a ir repasando las imágenes. En las imágenes de cine en sangre blanca, de izquierda a derecha observan una imagen de 4 cámaras, eje corto ventricular, y eje 2 y 3 cámaras, donde se observa, bueno, medido luegamente por resonancia, el deterioro leve de la función que ya dijimos, sin un trastorno segmentario significativo en ningún territorio. En la valoración de las imágenes en secuencias de T2 en sangre negra, se descartó la presencia de edema en la parte superior, y en la parte inferior, en las imágenes en T1, pre y post inyección de gadolinio, se descartó la presencia de hiperemia, con lo cual, con estos factores, descartamos la presencia de una miocarditis como causa de esta disfunción ventricular observada en esta paciente. Y cuando pasamos a las imágenes de realce tardío, tras la inyección de gadolinio, a los 10 minutos de la inyección, se descarta la presencia de captación de contraste a nivel del miocardio, tanto en los ejes cortos como en los ejes de 4 cámaras, 3 y 2 cámaras. En este caso, entonces, descartamos la presencia de alguna cicatriz, recordando que esta paciente tuvo un síndrome coronario agudo, y las drogas que recibió están asociadas también a trombosis arteriales, y podría haber sido otro mecanismo o etiología de su disfunción ventricular. Entonces, en este caso, se interpreta como una probable disfunción del ventrículo izquierdo secundario al tratamiento quimioterápico, ¿sí? Se optimiza el tratamiento con YEC beta bloqueantes, como les dije, según tolerancia. En las pacientes mujeres y jóvenes es difícil la titulación de medicación, porque en general viene con presiones con tendencia a ser más bien bajitas. Y en esta oportunidad lo que quería aclarar es que las drogas que recibió, tanto el docetaxel como el cisplatino, han sido descritas como asociadas al desarrollo de disfunción ventricular. En general, las descripciones tienen más que ver con una cercanía a la infusión de las drogas, y no tanto como en este caso en el seguimiento alejado, pero el docetaxel puede presentar una incidencia del 2 al 10% de disfunción ventricular izquierda. El cisplatino no existe una
incidencia relatada en la literatura, pero sí hay casos publicados respecto a la disfunción ventricular en el seguimiento, y particularmente han sido descritos casos de disfunción ventricular en rango intermedio, como sería el caso de esta paciente en la asociación de cisplatino y 5-fluoracilo, como existe un reporte de caso de la Universidad de Pekín del año 2018, ¿sí? Recordemos que el cisplatino puede generar apoptosis celular relacionada al aumento de radicales libres y a la estimulación de la vía intrínseca y extrínseca de la apoptosis, y son los mecanismos propuestos, por lo cual, además de ser asociado a trombosis arterial, podría generar disfunción ventricular también. Entonces, este caso es una manera de recordar que las pacientes jóvenes también deben ser monitoreadas en algunos contextos en particular. Si recordamos el score de cardiotoxicidad propuesto por la Mayo Clinic, esta paciente al inicio, por ser mujer y por recibir docetaxel como parte del tratamiento, presenta un score de 3, que ya la cataloga como un paciente de riesgo intermedio, en la cual no estaría indicada inicialmente el tratamiento preventivo, pero sí el seguimiento un poco más estricto con respecto a la función ventricular. Entonces, recordando la utilidad de la resonancia en cardio-oncología, debemos recordar muy bien, como ya explicó el doctor Kim, que es muy útil en casos de dificultades técnicas con el ultrasonido, mala ventana, prótesis mamarias, o por ejemplo en pacientes que tienen mastectomía por cáncer de mama y requieren los expansores para luego aplicación de prótesis, es una dificultad técnica significativa. Es el gol estándar para valorar fracción de eyección y volúmenes ventriculares, y particularmente es súper importante para el diagnóstico en los casos de fracción de eyección limítrofe, y con respecto a esto, a la toma de decisiones respecto a continuar el tratamiento oncológico o a tener que modificarlo. Además de, valoración del ventrículo derecho, caracterización de masas, como muy bien explicó mi colega anteriormente, y el diagnóstico de miocarditis, estudio de cardiopatías y valoración del pericardio. Recordemos que tiene algunas limitaciones que son importantes, como el costo y la disponibilidad, particularmente en países como los nuestros, relacionados con el paciente, como la claustrofobia o tener algún elemento ferromagnético, obviamente, que la contraindique. Ahora le doy la palabra al doctor Patricio Servienti, pues sabemos que es una paciente que vamos a tener que continuar en seguimiento, porque es posible que en algún momento requiramos algún otro tratamiento oncológico en su seguimiento, y obviamente es una paciente para seguir muy de cerca. Muchas gracias. Sí, Patricio. Y Nati, la verdad es que el caso es excelente y la presentación es fantástica. Desde el punto de vista oncológico, la verdad es que hubo mucha suerte en la continuación del tratamiento, porque tanto en la primera etapa, donde había drogas que podían tener cardiotoxicidad, el fluoracilo, que la tuvo, y el platino, que también es una droga que puede producir cardiopatía isquémica, el paciente o la paciente hace la complicación después de haberlo terminado. La pregunta que uno podría hacerse para aprovechar el caso es si esto sucede en el primer ciclo, cuál es la conducta que se debe tener, porque uno de los fundamentos de tener una interacción del cardiólogo con el oncólogo y de la cardiooncología es poder mantener la integridad del protocolo, con lo que deberíamos haber planteado si esto era factible de continuar, o si, como bien planteaste, que solo en los casos en que no hay opciones se continúa el fluoracilo. En este caso probablemente podríamos haber usado otras opciones si hubiésemos tenido este problema en el primer ciclo. Después continúa y completa la quimiorradioterapia. La verdad es que en general son 3 aplicaciones de platino, pero la mayor parte de los pacientes completan por lo menos 2, así que estaba perfecto el tratamiento, y aparte tuvo respuesta completa, con lo cual esta paciente probablemente durante mucho tiempo no tenga ninguna otra complicación.
Pero en el momento que recaiga, seguramente habrá una consulta para decirles, miren, es una paciente que probablemente requiera una sal de platino. Si no es cisplatino, será caro, y ver si realmente tiene una contraindicación o si es una paciente que con los cuidados y habiendo recuperado, puede utilizar el platino asociado a gemcitabina o alguna otra droga en el futuro, cosa que probablemente habiendo recuperado y recuperado rápidamente y con los controles se puede hacer. Pero eso sería un poco el tema en el seguimiento a futuro, ¿no? Muchas gracias. Sí, gracias, doctores, por muy lindo caso y didáctico. Vamos a las preguntas, hay varias, vamos a hacerlas al final. Así que ahora continuando con nuestra maratón de casos clínicos, tengo el honor de dejar a mi colega y amiga doctora Zulma Vázquez de México. Ella es profesora adjunta al posgrado de ecocardiografía y médico adscrito en el laboratorio de ecocardiografía del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es la coordinadora del capítulo de cardio-oncología de la ANCAM. Así que dejo con ustedes a la doctora Vázquez. Hola, muy buenas tardes a todos. Pues antes que nada es un gusto, es un verdadero honor para mí el ser considerada partícipe en esta importante reunión. Creo que esto de unir lazos en toda Latinoamérica con estos casos nos va a nutrir muchísimo y nos va a permitir aprender muchísimo todos. Bueno, yo les voy a presentar, muchas gracias, por supuesto, a la doctora Pamela Rojo por la invitación. Y bueno, mi caso es el siguiente, yo les voy a presentar. Este es el caso de un hombre de 42 años que tiene el historial de VIH-Sida en terapia antirretroviral con estos fármacos que estamos viendo acá. Él estaba con ritonavir, atazanavir, abacavir y lamivudina. Y con este conteo de CD4 cuando se hace el diagnóstico de lo que vamos a platicar. Un conteo de CD4 de 400 de células y una carga viral indetectable. Había tenido el diagnóstico un año atrás de histoplasmosis colónica y bueno, como solamente otros antecedentes, importante hipotiroidismo e hipertensión arterial un par de años atrás. Entonces, él ingresa a nuestro instituto por dolor torácico y abdominal inespecífico y con deterioro de su clase funcional en las últimas semanas al ingreso. Esa es la razón por la cual nos consultan al grupo de cardiología. Y bueno, en la radiografía de tórax, ahorita vamos a ver los hallazgos, se veía cardiomegalia y bueno, el electrocardiograma con complejos de bajo voltaje. La exploración física, bueno, el paciente estaba febril, con una ligeramente hipotenso, con una TA de 90-70, polipneico, con datos pues de dificultad respiratoria, tenía disminuidos los ruidos respiratorios y también obviamente los ruidos cardíacos y bueno, llamaba la atención la presencia de plétora yugular, edema de miembros pélvicos y hepatoesplenomegalia. So, este es el electro de ingreso, vemos como pues claramente vemos, aunque no hay alternancia eléctrica, pues sí llama la atención la presencia de complejos de bajo voltaje. Entonces, esta es su radiografía de tórax. Podemos ver francamente la presencia de una silueta cardiovascular ensanchada por presencia de cardiomegalia. Entonces, bueno, ante estos hallazgos, pues se nos solicita la valoración del grupo al laboratorio de ecocardiografía. Y bueno, estas son las imágenes que fueron obtenidas durante la evaluación en el ecocardiograma. Estamos viendo, pues, en múltiples proyecciones. En la parte superior de la diapositiva vemos cómo los ejes largos y ejes cortos del ventrículo izquierdo, pues, bueno, vemos que nos llama la atención claramente, pues, la presencia de un derrame pericárdico global, quizá con un poquito más de disposición anterior, pero bueno, y claramente vemos la presencia de dos ecogenicidades durante la evaluación. Nos llamaba la atención, por supuesto, la presencia de esta imagen totalmente hiperecoica que envuelve las cavidades tanto izquierdas como derechas. Vemos claramente que alrededor de esta imagen se observan ciertas imágenes móviles, como si estuvieran pegosteadas alrededor de esta masa que envuelve las cavidades, las
4 cavidades prácticamente. En el eje largo podemos ver cómo esta masa se extiende claramente sobre la región del tracto de salida del ventrículo derecho, y cuando hacemos la aproximación dirigida al tracto de salida del ventrículo derecho, vemos claramente cómo esta masa pues se encontraba adherida al tracto de salida, a la salida de la arteria pulmonar, y cómo la densidad pues es diferente con respecto al derrame pericárdico que también presentaba. En la aproximación en eje 4 cámaras, un poco difícil el abordaje por transtorácico, nos tuvimos que ir un poquito al subsifoideo, y aquí vemos otra vez nuevamente cómo esta masa envuelve las 4 cavidades, pero de predominio franco a nivel ventricular y con derrame pericárdico alrededor de esta masa. Pues bueno, cuando hacemos la evaluación de la hemodinámica, vemos claramente que el paciente tenía variabilidad inspiratoria de los flujos, tanto del flujo mitral como del flujo tricuspidio. Vemos claramente que cuando insonamos a las venas hepáticas se observa pues una variabilidad inspiratoria y un flujo diastólico reverso en el primer latido postexpiratorio. Aquí estamos viendo el respirómetro y claramente vemos cómo se observa flujo diastólico reverso en el primer latido postexpiratorio en la evaluación de las venas suprahepáticas. Cuando hacemos la evaluación del Doppler tisular, pues vemos que se observa claramente la presencia de un annulus reverso, que recuerda pues la evaluación de las velocidades del Doppler tisular de la onda E, pues mayores en la región septal que en la lateral, siendo lo normal lo contrario, y a esto pues hemos denominado como anillo reverso, y esto pues es un hallazgo que pues es ligeramente más específico para constricción pericárdica. En la evaluación tridimensional de la masa, pues volvemos a ver claramente la presencia de un derrame global y alrededor de las cavidades cómo se encuentra ocupada pues por esta masa tumoral. Entonces, bueno, con estos hallazgos, pues se decide llevar a una resonancia magnética para caracterizar el tumor o la masa que estábamos sospechando ya de un inicio, el origen. Sin embargo, habría que confirmarlo y, por supuesto, a preparar el quirófano y a llevar a este paciente a una ventana pericárdica y toma de biopsia. Estas son las imágenes obtenidas en la resonancia magnética. Agradezco al grupo de resonancia magnética de nuestro instituto, al grupo de la doctora Sandra y al doctor Diego, las imágenes obtenidas gracias a ellos. Y bueno, en estas secuencias de cine con sangre blanca, pues nosotros aquí estamos observando pues con mayor claridad lo que ya habíamos visto en el ecocardiograma transtorácico. Vemos claramente pues bueno cómo la presencia de líquido pericárdico era pues severo, mayor de 1 litro, por resonancia magnética se calculó arriba de 1,5 litros aproximadamente en el pericardio. Y bueno, vemos claramente en estas secuencias de cine, en los diferentes cortes, tanto axiales como sagitales, podemos ver claramente la masa que rodea prácticamente las 4 cavidades y que incluso se extiende hasta el pedículo vascular aortopulmonar. Estamos viendo claramente en las imágenes sagitales del tumor cómo claramente se observa una imagen hiperintensa a nivel de la unión, a nivel de la unión del tracto de salida del ventrículo derecho. Y bueno, con estas imágenes, por supuesto, se hicieron todas las secuencias de evaluación y bueno, claramente el diagnóstico, después de pasar de las secuencias de cine, pasamos a la evaluación de la tumoración, que ya desde aquí pues, se sospecha de origen claramente maligno. Estábamos viendo que se observa la infiltración predominantemente a la pared lateral del ventrículo derecho y prácticamente llegando a la unión con el septum interventricular entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo.
Y bueno, cuando pasamos a la evaluación, estas nuevamente otras secuencias sagitales donde podemos ver esta heterogeneidad del tumor, que la corroboramos un poco mejor cuando caracterizamos el tejido tumoral. Y bueno, estamos viendo otra vez cómo se observa esta imagen hiperintensa que claramente habla de la infiltración tumoral hacia la pared del miocardio, tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho. Aquí comparando simple y sencillamente las secuencias de cine con las imágenes de ecocardiograma, pues vemos que existe bastante correlación anatómica. Y bueno, cuando se hace la evaluación por STIR con realce tardío, vemos que pues claramente la masa es totalmente heterogénea, y en la doble inversión de recuperación nuevamente estamos viendo cómo este tumor se encuentra claramente con características de malignidad. Los hallazgos de la resonancia pues fue una masa localizada en el pericardio visceral y parietal, que en las imágenes de reforzamiento tardío presenta un aspecto irregular, heterogéneo, que se extiende desde los grandes vasos hasta el ápex, con probable infiltración a miocardio, predominantemente ventrículo derecho, y el diagnóstico presuntivo de la resonancia fue de un linfoma pericárdico. Entonces, con derrame pericárdico global y con función biventricular normal. Este paciente fue llevado a una ventana pericárdica con un drenaje aproximado de 1.400 mililitros, y este es el hallazgo histopatológico. Se demuestra un linfoma no Hodgkin de células B grandes de estirpe plasmablástico. Se hizo la inmunohistoquímica del tumor y se observa claramente cómo fue negativo a CD20, al virus Epstein-Barr y al virus de herpes 8, y se observa cómo existe positividad CD38 y CD30, que es muy característico de este tipo de linfomas plasmablásticos. Se hizo un análisis de estadiaje donde se corrobora la infiltración a médula ósea por el mismo linfoma con hepatoesplenomegalia y adenopatías mediastinales pequeñas. Entonces, se concluye la presencia de un linfoma no Hodgkin con infiltración pericárdica en un estadio 4. En realidad, cuando se encuentra toda esta inmunohistoquímica, la verdad es que nosotros con el equipo de hemato-oncología inmediatamente y con datos de mal pronóstico, además como una DHL de 14,000 y una beta-2 microglobulina de 15, pues se inicia rápidamente el esquema de quimioterapia con etopósido, doxorubicina, vincristina, cicloprednisona e, importantemente decirlo, rituximab. Se añade rituximab, y esto, bueno, en teoría les confiere a los pacientes, ahorita lo vamos a ver rápidamente, un mejor pronóstico. Sin embargo, dada toda la inmunohistoquímica y los estudios de estadiaje, pues realmente el riesgo era muy pobre a pocos meses. Entonces, pues lo que sabemos del linfoma plasmablástico es que es un linfoma no Hodgkin, que es raro, de células B raro, que está muy relacionado a la infección por virus Epstein-Barr, por supuesto a la infección por virus de inmunodeficiencia humana. Ocupa 2.6% de todos los linfomas, tiene una sobrevida muy pobre, entre 6 meses a 1 año. Y bueno, en realidad tiene algunas similitudes este linfoma plasmablástico con el linfoma de células B pequeñas. En este caso, el paciente se realizó el tratamiento con este esquema EPO-GR alrededor de 6 ciclos, y ¿qué creen? Que alcanzó remisión completa. Después de aproximadamente 12 meses de tratamiento, vamos a observar las imágenes. Nosotros lo estuvimos siguiendo, le hicimos un estudio de control de ecocardiograma a los 3 meses. Podemos ver que aunque la masa, la región tumoral no desaparece del todo a los 3 meses, sí se observa notable reducción, y sobre todo todos los hallazgos que tenía de constricción pericárdica desaparecen después de 3 meses de iniciada la quimioterapia. Esta es la resonancia magnética de su lado izquierdo, la secuencia cine con sangre blanca, que fue realizada durante la llegada del paciente. Y esta es la resonancia que fue realizada al paciente 1 año después. Ven ustedes cómo claramente observamos ligero engrosamiento del pericardio parietal, pero la masa prácticamente se redujo prácticamente a más del 95%. Cuando vemos las secuencias cine, en las proyecciones en eje 4 cámaras y en los diferentes ejes cortos, estamos viendo claramente cómo se observa, claro, presencia de
ligero derrame pericárdico, pero prácticamente estamos observando una remisión tumoral prácticamente absoluta. Esto es, por supuesto, algo que en las imágenes de reforzamiento tardío, lo mismo, prácticamente no se encontró daño tumoral. Y bueno, haciendo una revisión breve, un par de diapositivas de este tumor y con respecto a la asociación de este tumor al virus de inmunodeficiencia humana, ¿qué sabemos? Pues sabemos que cuando yo encuentro un paciente que tiene linfoma, lo primero que tengo que pensar es que la asociación de linfoma a virus de inmunodeficiencia humana es muy alta. Por tanto, lo primero que hay que descartar en un paciente que le encuentro linfoma es VIH. Si yo descarto VIH, hay que, por supuesto, evidenciar si existe alguna otra inmunodeficiencia. ¿Por qué? Porque existen 3 grupos importantes de tumores asociados al virus de inmunodeficiencia. El primero, que es el que es más frecuentemente asociado, pero no exclusivo, que son el grupo 1, que ustedes están viendo acá. El grupo 2 son linfomas que son inusuales, pero más específicos de VIH, que tienen un comportamiento terriblemente agresivo, como es el linfoma primario, ¿no? Con derrame, y linfomas que ocurren con otro tipo de inmunodeficiencias. ¿Qué cosa es importante saber también? Y que nos sorprende hoy día después de prácticamente 10 años de haber encontrado a este paciente, porque sigue vivo y realmente con una remisión tumoral prácticamente completa y con un buen pronóstico en cuanto al VIH, a pesar de su carga viral que hasta el momento sigue siendo indetectable, y con el conteo de CD4 que siempre ha superado las 200 unidades. Entonces, ¿qué sabemos? Pues rápidamente decir que el riesgo de linfoma es inversamente proporcional al conteo de CD4. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor conteo de CD4, si al paciente le va a dar linfoma, el linfoma va a ser pues de menor riesgo, con mejor pronóstico. En cambio, si al paciente le da linfoma con una inmunodeficiencia severa en etapa final de SIDA, que inclusive puede tener ya un conteo CD4 de menos de 50 células, la posibilidad de que tenga un buen pronóstico totalmente se ensombrece. Y esto, pues, sin duda alguna va de la mano con el tipo de linfomas en esta etapa final de la enfermedad. Dentro de ellos se encuentran, por ejemplo, el linfoma plasmablástico, el linfoma con derrame, que ya hablamos, y el linfoma histoplasmablástico. Bueno, ¿qué decir de la sobrevida? Que quizás en esto radica un poco el cambio radical en cuanto al pronóstico. Pues resulta que en esta curva de Kaplan-Meier que ustedes están viendo acá, que es obtenida de las guías, del tratamiento para los linfomas con VIH-Sida dirigido por la OMS, pues hoy día han cambiado mucho las cosas, dado que anteriormente estos pacientes se trataban con R-CHOP, y vean ustedes cómo la tasa de sobrevida pues es menor del 50%, ya no se diga 10 años, sino por lo menos en el 4.º año, desde el 3.er año de tratamiento, la mayoría de los pacientes estaban muertos. Sin embargo, el esquema de quimioterapia ha cambiado, y sobre todo se ha visto que cuando se agrega rituximab y el conteo, por supuesto, de CD4 lo permite, es arriba de 200, como fue el caso de nuestro paciente, quizás podamos encontrar tasas de sobrevida que sobrepasan el 60% a 10 años, como es el caso de nuestra paciente. Entonces, este es el estudio de control del paciente de hace 2 años. Vean cómo se ve, pues mínimo engrosamiento pericárdico, pero no se observa prácticamente ya tumor, no se diga los datos de la evaluación hemodinámica, ya no se observa ningún dato que sugiera constricción. ¿Qué hay en cuanto al valor de la resonancia magnética o de la multimodalidad en las enfermedades del pericardio? Ya no se diga en las enfermedades tanto tumorales que afectan el pericardio, pues son primordiales, porque la caracterización tisular que ya mis compañeros han comentado previamente, pues va a ser sin duda alguna un pivote para decidir si el paciente tiene que ser biopsiado o si el paciente es una tumoración benigna, que quizás inclusive si el riesgo es muy alto, pues puede iniciar quimioterapia y o radioterapia dependiendo del caso. La evolución, el paciente está estable, el paciente está con remisión completa desde el 2011, tiene una adherencia absolutamente, y creemos que también en eso radica el buen pronóstico del paciente. O sea, el paciente desde el 2010 tiene una adherencia absoluta al tratamiento antirretroviral y se encuentra
encuentra actualmente con Calectra, Vivexa y LT4 asintomático cardiovascular. De manera que estas son mis conclusiones, que tenemos que tener en mente que la presencia de linfomas asociados a VIH no son infrecuentes, se observa hasta en más del 20% de los casos, y por supuesto muchas veces hasta antes de la multimodalidad, de la era de la resonancia, la tomografía, el diagnóstico se realizaba después de la necropsia. Hoy día sabemos que, aunque son tumores muy poco frecuentes, su presentación como tamponade o como pericarditis efusiva constrictiva hay que tenerla en mente. ¿Por qué? Pues porque evidentemente, como vemos, es uno de los tumores que, dependiendo del conteo de CD4, es uno de los tumores más quimiosensibles y que evidentemente esto le cambian el pronóstico a los enfermos. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctora Vázquez, por las espectaculares imágenes. Muy bien, vamos a continuar en nuestro programa. Vamos a dejar al doctor Javier López, especialista en ecocardiografía e imágenes cardíacas, que trabaja en la Red Salud Providencia, en la Clínica Vespucio y la Clínica de Ávila. Javier, un honor contar contigo. Hola a todos, muchas gracias Pamela y Michael Elliott por haberme invitado. Y bueno, muchos saludos a todos los presentadores, han estado muy interesantes todas sus presentaciones, y vamos a comenzar con mi caso clínico. Ok, básicamente me voy a enfocar en la utilidad de la resonancia cardíaca en la cardio-oncología, como es la presentación, pero básicamente Doctor, asociado... ¿Sí? Está su segunda pantalla presentando. No está la pantalla principal, la que tiene el preview. A ver, espera un poquito. ¿Ahí? Aún no. ¿No? ¿Ahí? Ahí sí. ¿Sí? Ok. Bueno, estas son las complicaciones cardiovasculares asociadas a la terapia del cáncer. Hay una serie de estadios que uno tiene que evaluar, que es estratificar el riesgo, detectar la injuria temprana, evaluar la recuperación, y bueno, y al final detectar básicamente la injuria en los sobrevivientes de cáncer. Y siempre hay que tener un enfoque multimodal, o sea, y amplio. La toxicidad cardiovascular no solamente involucra el ventrículo izquierdo, involucra el pericardio, la enfermedad coronaria, la hipertensión pulmonar, la ortopatía. Y esto se los muestro porque es parte del caso clínico. Nuestro caso clínico, esto es una mujer de 53 años, tratada por un linfoma no Hodgkin mediastínico hace 15 años atrás, en tratamiento con radioterapia, la cual está en remisión completa. Sin embargo, lleva 2 o 3 años con un cuadro de insuficiencia cardíaca progresiva, clase funcional 2 o 3 de la New York Heart Association, y refractaria a tratamiento médico. La paciente se encuentra con tratamiento modificador de la enfermedad con IECA, inhibidores de receptor de mineralocorticoides, beta-bloqueantes, más diuréticos, baja dosis, mal tolerado. Se estudia con coronariografía que no muestra lesiones significativas. El ecocardiograma es retrospectivo porque no estaba el día de la resonancia cardíaca, y lo conseguimos, y decía que tenía una fracción de eyección con 45%, una regular ventana acústica, hipoquinesia global, sin alteraciones valvulares, dilatación biorregular y una presión sistólica de arteria pulmonar de 40 milímetros de mercurio. Como siempre, asociado a Twitter, partimos con el EcoFirst y seguimos con nuestro caso. Como en Chile y como en otros lados... ¿Aló? Sí, se salió la... Ok. Este es el mapa de Chile. Chile es un país muy largo y finito. Y la paciente viene a hacerse la resonancia cardíaca desde la ciudad de Antofagasta hasta Santiago. Y eso, en cierta forma, para que ustedes tengan en contexto, habla de qué mundo nos desempeñamos nosotros, digamos, ¿no? Un mundo donde se hacen bajo número de exámenes, el examen es costoso y no es asequible. La paciente recorrió 1.300 kilómetros para hacerse la resonancia cardíaca y llega a nuestro centro, simplemente, como llega a muchos pacientes, una solicitud que decía insuficiencia cardíaca, valorar miocardiopatía. Y esa es la realidad habitual de un paciente ambulatorio, no viene sin ningún dato, y esa es la importancia de estar presente, mirando el estudio, revisando lo que se está haciendo, porque si bien uno tiene un protocolo básico, eso puede ir cambiando bruscamente. Acá tenemos las secuencias de cine, eje corto, 4 cámaras, 3 cámaras, 2 cámaras,
Vemos que hay una hipoquinesia global, un defecto de señal ligero en la válvula aórtica, en la tricúspide, un movimiento un poquito raro del septo, no mucho más, las secuencias de signos nos aportan, pero esto nos aporta la valoración morfológica, funcional. Esto es igual que el eco, no hay mucha diferencia. Vamos a la cuantificación. Vemos en la cuantificación que tenemos desde la base hasta el ápex, y esto es lo importante de la resonancia cardíaca. No hay limitación de ventana acústica, no hay asunciones geométricas. Lo que tú mides es lo que es, básicamente. Desde la base hasta el ápex lo medimos, y vemos que la paciente tiene una disfunción sistólica leve, un ventrículo izquierdo que se encuentra un poquito dilatado en sístole, pero globalmente no está dilatado, pero sin mayores hallazgos. Secuencias de STIR, y esta es la importancia, ¿no? La caracterización tisular de la resonancia cardíaca. Vemos que el STIR es una secuencia complicada para analizar, tiene mucha tendencia a los artefactos, y vemos que hay un aumento de señal de la intensidad acá en esta secuencia. Lo vemos un poquito más aumentado, pensando que es una hiperintensidad, nos queda la duda, la verdad. Y bueno, vamos a la secuencia de mapeo. Gracias a Dios, hoy en día tenemos secuencias de mapeo paramétrico, en la cual podemos ver que solamente con el mapa paramétrico, que básicamente grafica en colores los tiempos de la relajación del corazón, y esos tiempos de relajación están previamente tabulados. En mi resonador de 1.5 Tesla, hablamos que la relajación transversal, que para ver inflamación, está normal entre 50 más o menos 5 milisegundos. Por arriba de eso, uno dice que probablemente en ese sector del corazón hay un aumento de la relajación asociado a una inflamación miocárdica. En este caso, no había inflamación, como ven, los valores son menores a 55 milisegundos, por lo cual esto se considera que no hay signos de inflamación activa en este caso, no se observa una miocarditis como tal. Es parte de los diagnósticos diferencial que el clínico nos pide para descartar. Patrones etiológicos habituales en la miocardiopatía. La respuesta del cardiomiocito a la disjuria es siempre igual, ya sea disfunción valvular, ya sea una acosis isquémica, ya sea una cardiotoxicidad, siempre responde de la misma forma. O expande la matriz extracelular, y eso lo podemos ver con el mapa T1 y el BEC, o realiza una fibrosis focal, que lo vemos con el realce tardío. Y vamos a ver los mapas. Esto que parece muy complicado es simplemente adquirir 4 cámaras, pre y post contraste de gadolíneo, hacer una serie de medidas que se llaman regiones de interés, o ROI, y vamos a ver que todas estas medidas ya están tabuladas, y yo sé los tiempos de relajación normal del miocardio. En este caso, me dio 1021 milisegundos, y según mi resonador, esto es un valor normal, y el volumen extracelular, que también sé cuál es el valor normal, esto que se hace post 15 minutos de gadolíneo, también vemos que tiene un BEC normal. O sea que, en base a estos resultados, no hay evidencia de fibrosis difusa, básicamente. ¿Ok? Esto es muy importante para el clínico, para que uno sepa, ¿por qué siempre lo calculamos en las enfermedades difusas, no en las que tienen afectación regional? En el septum, porque es la medida que tiene menos variabilidad, como lo vemos en este estudio de circulation, esta revisión, y hace que esto sea mucho más reproductible en el tiempo. Y esto ya está todo tabulado, esto es nuestro caso clínico, y estos son todos los diferentes patrones con combinaciones del mapa T1, el volumen extracelular, el mapa T2, y así, con los mapeos en íntima correlación con la histopatología, podemos ver que hay una miocarditis, amiloide, sobrecarga de fierro, Fabry, fibrosis difusa, todo jugando con esta serie de patrones. ¿Okay? Esto es para que tengan idea de lo que hablo cuando hablo de fibrosis difusa, que esto orienta básicamente a un tipo de injuria. Y el otro tipo de injuria, la que más conocemos, es el realce tardío, donde hay fibrosis y desaparecen los miocitos que acá están en violeta, y eso es como lo vemos en la resonancia. Gracias a la caracterización tisular, lo vemos con las secuencias de que habitualmente se toman 10 minutos post inyección de gadolíneo. Pero antes de eso, tenemos que saber algo muy claro. El realce cardíaco se divide básicamente en 2 aguas. O compromete el endocardio, ya sea subendocárdico o transmural, y esto es isquémico, o es mesocárdico o subepicárdico, y eso es no isquémico. Eso es simplemente para que uno pueda entender como clínico a qué se refiere. ¿Ok? Isquémico, no isquémico, si compromete el endocardio. Volvemos a nuestro caso. 4 cámaras, 2 cámaras, eje corto, y la base, que recorremos de la base hacia el ápex, y realmente no vemos focos de retención patológica claro. Acá se ve un pequeño foquito que pero puede ser irregular, también puede ser la ventana. Y bueno, hay retención, la verdad que en el miocardio no se ve nada. Y este es nuestro caso, ¿no? Nuestra paciente con esta falla cardíaca progresiva, refractaria, y digo que nos decía una cosa,
Y uno siempre hace una especie de puzzle, juntando secuencias positivas y negativas, y esto es lo que vemos, ¿no? Existe una disfunción sistólica leve con dilatación bioauricular, no hay signos de fibrosis difusa, no hay signos de inflamación, el realce tardío miocárdico no muestra signos de retención patológica. Entonces, ¿qué puede ser? Miocardiopatía dilatada no isquémica, miocarditis secular, miocardiopatía restrictiva u otras. ¿Pregunta para el auditorio? Vamos a esperar, tú dime cuánto esperamos, a ver qué responde la gente. Vamos, un 20% ha contestado. Podemos esperar un poco más. 30% de la audiencia ha votado. Y estamos... Ok. Sigamos. Bueno. Ok, perfecto. Muy bien. Sigamos con el caso. La importancia, nuevamente, de mirar toda la patología cardiovascular, no solo el corazón. Estamos muy acostumbrados a mirar solamente el ventrículo izquierdo. Pero ya sabíamos que no era una cardiopatía isquémica, la presión de arteria pulmonar estaba elevada, pero podría ser una enfermedad pericárdica o una artropatía. Veamos. Por eso hay que estar siempre con las antenas bien despiertas, mirando para todos lados cuando uno hace una resonancia. Y acá vemos cómo uno va guiando al tecnólogo y siempre va viendo, cuantificando lo que va haciendo para ir cambiando. No hay un protocolo básico para hacer resonancia cardíaca, hay muchos protocolos de acuerdo a corazones que hay y uno los va cambiando en forma permanente. Y si un poco miramos bien, acá hay un aplanamiento diastólico del septo interventricular, hay un movimiento ligero de rebote. Vemos que el pericardio en la pared lateral y en el ápex capta un poco de realce, al igual que acá. Entonces, cuando vemos los cortes de cine más basales, vemos que la vena cava inferior está dilatada y aparte hay dilatación de venas suprahepáticas. Entonces, se nos prende la lámpara, vemos que estamos enfrente a otra patología, nos recordamos que había radiación previamente por un linfoma no Hodgkin mediastínico y la conclusión es, hay un aplanamiento diastólico, hay realce tardío pericárdico, la vena cava inferior está dilatada y las venas suprahepáticas igual. Entonces, cambiamos rápidamente el protocolo. Esto es una secuencia de real time. Uno pierde un poquito de resolución espacial, pero permite ver la fisiología constrictiva y la interdependencia ventricular perfectamente. Acá vemos que cuando inspira el paciente, se ve claramente un shift, acá, ¿lo ven? Del septo interventricular, que se manifiesta acá. Y esto es lo mismo. Inspira, ahí está expirando, inspira nuevamente, y cada vez que inspira, ¿ven? Como si bruscamente existe el shift inspiratorio, y eso demuestra perfectamente una fisiología restrictiva, y eso es lo que vimos en la secuencia de real time. Solamente como dato, para el tecnólogo, este paciente respira normalmente, acá vemos el rebote septal, este paciente hace inspiración profunda, y vean cómo se ve el shift septal inspiratorio claramente, cómo la resonancia cardíaca nos permite ver en tiempo real la fisiología potencialmente restrictiva de este cuadro. Secuencia de tagging. Esto lo usamos poco, pero en estos casos, cuando hay dudas, la empezamos a usar. Esta es una paciente normal, sana. Las líneas de tagging básicamente ven cómo excursiona el ventrículo izquierdo en sístole respecto al resto de las estructuras. Y acá ven que claramente estas líneas del ventrículo izquierdo quiebran en relación al pericardio, y hay un quiebre. Sin embargo, cuando vemos acá, las líneas, si bien se ondulan, no quiebran. Eso significa que hay ausencia de quiebre de líneas de tagging entre el miocardio y las estructuras cardíacas de al lado y el pericardio. O sea que algo está pegado en este sector. Nuevamente, como resumen, nuestro puzzle, otra vez, nosotros usamos un montón de secuencias que después las unimos, y ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una disfunción sistólica leve con dilatación bioauricular, un realce tardío pericárdico, un shift septal inspiratorio, una ausencia de quiebre de las líneas de tagging, acá está la secuencia de sangre negra que nos había mostrado, con aumento de grosor del pericardio, entre 5 y 3 milímetros depende del sector, y una dilatación de vena cava. El diagnóstico de esto es, otras, que es una pericarditis constrictiva secundaria a radiación. Y esto hay que tenerlo muy presente. Acá están todos los quimioterapios que habitualmente nosotros usamos, y vean acá, la pericarditis está asociada a la radioterapia, a los agentes alquilantes, al trasplante de células madres o a los inhibidores de checkpoints.
Todos estos pueden producir pericarditis y posteriores constricciones. Por eso, cuando uno evalúa a un paciente con algún tipo de quimioterapia o radioterapia, hay que tener una evaluación global del sistema cardiovascular y vean los síntomas. Los síntomas se imbrican entre las diferentes enfermedades, por lo cual son muy inespecíficos para el clínico para poder llegar a un diagnóstico en base al examen físico y el examen clínico. ¿Okay? Simplemente el protocolo que se aplica en la resonancia cardíaca para que el clínico lo sepa, secuencias de sangre para ver el grosor, las secuencias de cine para ver el septal bounce, las secuencias de real time para ver el shift septal y el realce tardío para ver la captación patológica de refuerzo tardío de la dosis. Y esto es muy importante. Ver la inflamación activa me determina, en cierta forma, el tratamiento que voy a seguir con el paciente. ¿Y eso por qué? Básicamente, la pericardiotomía es el tratamiento definitivo, pero muchas veces no hay que llegar a eso. Y eso lo vemos acá. Esto es una pericarditis organizada, y esto uno ve con esta tensión de Movat y con esta inmunoquímica que está netamente hecha para ver vasos, ven cómo con el tiempo de la pericarditis organizada fibroplasia, acá hay células, acá hay fibroblastos, acá hay estroma inflamatorio, acá hay vasos de neovascularización. Con el tiempo, en la fase crónica, no queda nada, no quedan vasos, no quedan células, pero a diferencia de las otras patologías donde saca el proceso inflamatorio agudo, el realce tardío en el miocardio habla de cicatriz, habla de fibrosis, el realce tardío en el pericardio habla de esto, fibroblastos, neovascularización, estroma, y esto tiene un impacto diagnóstico-pronóstico porque estos pacientes pueden responder a tratamiento antiinflamatorio. En el caso nuestro que vimos recién, la paciente no respondió al tratamiento antiinflamatorio porque el realce, la intensidad de señal era muy escasa y definitivamente la clínica progresó y se terminó operando. Y en los casos difíciles, bueno, cuando la resonancia cardíaca no muestra mucho realce, pero tú clínicamente piensas que puede tener o la imagen es dudosa, tienes una última herramienta que si está disponible es muy buena, que es el PET-CT. Y el PET-CT básicamente muestra perfectamente los signos inflamatorios y esto te permite indicar un tratamiento antiinflamatorio y reevaluar al paciente antes de una indicación quirúrgica definitivamente. Entonces, como resumen, la resonancia cardíaca para la evaluación del pericardio me permite ver morfología, función, fisiología y caracterización tisular. Muchas gracias. Gracias, Javier, por tan didáctico y espectacular caso. Muchas gracias. Con la presentación ahora de nuestros colegas de Estados Unidos, vamos a dejar al doctor, parece que el doctor Elliot está. Bueno, vamos a dejar al doctor Clem, cardiólogo de Carolina del Norte, profesor asociado de medicina en el Centro de Medicina de Resonancia Magnética de la Universidad de Duke. Doctor, thank you very much. Thank you, Dr. Rojo and Dr. Elliott, for the kind invitation to participate in this very nice case presentations. And also greetings to all the colleagues in South America. Enjoyed very much the cases so far. And I would like to present a case of a 76-year-old male with no major cardiac history who presented with gradual decline in his mental status. An MRI of the brain was performed and showed small lesions that were suspicious for embolic events and prompted cardiac evaluation. Here is his chest X-ray. We see a widened cardiac silhouette, some atelectasis, and a left pleural effusion. The 12-lead ECG demonstrates a new diagnosis of atrial fibrillation with diffuse ST segment elevation suggesting pericarditis. The next step was an echocardiogram, which demonstrates a complex mass surrounding the heart, the right ventricle, the apex, possibly in the pericardial space. To further characterize this mass, a cardiac MRI was performed. It consisted of multiple different techniques.
and was performed on 1.5 Tesla scanner, lasted about 45 minutes. This is a very fast survey of the heart using a single shot black blood fast spin echo image in sagittal orientation. And you can see that there is a tumor here in the pericardium that's encasing the heart, as well as the pulmonary veins and vessels. More dedicated tissue characterization with T1 weighted fast spin echo on the left side shows that the mass is nodular and has similar intensity to myocardium. On T2 weighted fast spin echo images, we see that there's actually quite heterogeneous signal of the mass, with those central cores of the nodules being hyper intense relative to myocardium, suggesting a higher water content than myocardium. And here on the right, we see the same T2 weighted fat spin echoes technique with fat saturation, which excluded that these tumors are containing a significant fat content. Of note, we did not see any thickening of the pleura. And here you see the first pass perfusion sequence where we inject gadolinium contrast, and we look at the vascularity of the mass, and we see that it's quite heterogeneous. Some areas pick up contrast quite vigorously, whereas other areas remain dark, suggesting there is poor vascularity of these nodular lesions. Here are early late gadolinium enhancement images with a TI set at 600 milliseconds, confirming that roughly about 5 minutes after gadolinium, these lesions are still avascular. Here is the late gadolinium enhancement image, representative of multiple images that were acquired about 10 minutes post gadolinium contrast injection. We set here the inversion times to null the signal from normal myocardium. And we again see that the mass here in the pericardium is quite heterogeneous in its signal behavior, with some areas bright, which suggests contrast uptake, whereas other areas still remaining dark. And you see that they're actually bright in the, or gray inside with this etched appearance. And this is what we typically see when we when we set the TI to null normal myocardium, that these areas that did not receive any contrast have this characteristic appearance with this etching. Subsequently, a CT-guided needle core biopsy was performed of this pericardial mass and showed a spindle cell neoplasm here with 100-fold magnification with moderate cellularity and nuclear atypia. Diffuse immunohistochemical staining for cytokeratin confirmed the epithelial origin of the tumor, taken together with the morphology and distribution, allowed for the diagnosis of a primary sarcomatoid malignant mesothelioma. The patient did have a history of remote occupational asbestos exposure. After the diagnosis was made, the patient opted for palliative care measures only and died at home a week later. To summarize this case of primary pericardial mesothelioma, it's an extremely rare tumor. In the review of the literature, we find about 150 cases total. The frequency is 1 in 40 million. There's some male predominance. They typically arise from mesothelial cells lining the pericardium and is associated with dismal prognosis. Survival typically is less than 6 months, though the use of radical surgery, radiotherapy, and adjuvant chemotherapy and immunotherapy may expand survival somewhat. The characteristic findings are those bulky nodules filling the pericardial cavity
and encasing the heart and great vessel. The tumor on gross pathology appears as firm and white, with hemorrhagic, cystic, and necrotic areas corresponding to those black areas on MRI. Deep infiltration into the myocardium is rare, though the first clinical sign of the disease may be an intracavitary mass. A clear relationship to asbestos exposure has not been made, though cases have been reported after mental radiotherapy. Thank you very much for your attention. Thank you, Igor. That was a great presentation and a very interesting rare case of cardiac involvement and how CMR can be helpful in delineating the diagnosis. So I think we'll move on to the final speaker of the evening. It's Dr. Jay Singh. Jay is the director of the cardio-oncology program for Sanger Heart and Vascular Institute, Atrium Health here in Charlotte. Jay got his training at Vanderbilt University, where he trained in both cardio-oncology and cardiac MRI. So he was able to become an expert in both of these disciplines. Jay? Thank you, Mike, and thank you, organizers, for the invitation. I know I'm the last person between you and dinner, so I thought we would review some rapid case review. I have 3 cases highlighting using cardiac MRI to help us with real-time clinical decision-making. And there are some audience participation questions, but I can tell you ahead, the answer to all 3 of them is cardiac MRI. Case 1 is a 68-year-old female with triple positive right breast cancer who presented with heart failure with preserved ejection fraction after her 2nd cycle of adjuvant trastuzumab and paclitaxel. She had a positive troponin at 0.08 and an elevated NT-proBNP at around 1200. Her transthoracic at baseline was normal, and on repeat at this time had wall thickening of 1.2 centimeters, some elevated filling pressure borderline on her diastology, and average global longitudinal strain low normal at negative 17.6. Question that was asked to us was to deciding on the trastuzumab treatment itself, and we went ahead and proceeded with a cardiac MRI. And on these images, we have a 4-chamber Cine imaging showing a preserved ejection fraction but low stroke volume with concentric LV wall thickening and biatrial enlargement. And you see the large bilateral pleural effusions as well. On delayed enhancement imaging, we have circumferential transmural uptake. And on our parametric mapping, we have a normal native T2 mapping and elevated native T1 mapping, as well as extracellular volume at 65%, normal being around 29% or lower. And this gave us the diagnosis of cardiac amyloidosis. One of the things that MRI helps us with is really adjudicating true treatment-related cardiotoxicity. The course for this individual, her free light chains were abnormal with a lambda predominant in the ratio. She underwent a cardiac biopsy, and both Congo red and thioflavin T stained positive for amyloid, and mass spectroscopy sent off confirmed cardiac AL lambda amyloidosis. And we use this to adjudicate. Typically, we think of trastuzumab as more of a targeted therapy that usually results in a dilated left ventricle. And given the discordance, the MRI helped us elucidate the clear diagnosis. Case 2 is a 55-year-old female with metastatic renal cell carcinoma. She was started on extenuative and anti-VEGF targeted therapy, oral agent, and pembrolizumab and immunotherapy 3 weeks prior to presentation. She arrives with acute shortness of breath and hypoxia requiring hospitalization. Her blood pressure on admission was 168 over 115 with a heart rate of 105. Her EKG showed a sinus tach at 105 with diffuse nonspecific T-wave inversions infralaterally with an elevated BNP and troponin. Her echo is on the right, showing a severely reduced ejection fraction of 10 to 15% with severe global hypokinesis. And we were called to ask how to guide her therapy going forward, whether it was to stop the extenuative and start her on antihypertensives,
to stop her immunotherapy and to start steroids, or to stop both and to treat both as well. We proceeded with an urgent cardiac MRI. And again, we confirmed mildly dilated left ventricle with severely reduced function of 17%, with severe global hypokinesis, best preserved in the basolateral and inferior wall. She had no late gadolinium enhancement on her post-contrast imaging, and additionally, her extracellular volume and native T1 mapping were normal, with an upper limits of normal native T2 mapping as well. So this combination of no direct myocardial injury by MRI, despite the significant reduction with preserved basal contractility, led us to the diagnosis of a stress-induced cardiomyopathy. And what we decided with her was to hold her exenatib and continued her pembrolizumab therapy. In 3 weeks, she did have recovery of her biventricular function, which we repeated on echo, and had started her on a combination of an ARB beta blocker and calcium channel blocker. She remains now 7 months later on exenatib and pembrolizumab with stable disease and asymptomatic. We use the MRI to sort of help us when you're deciding between the mechanisms of toxicity. We know traditionally the VEGF inhibitor targeted therapies result in hypertension and in some hypertensive emergency, as in our case. And they also can get proteinuria, venous thromboembolism, and result in cardiomyopathy as well. Versus pembrolizumab or immunotherapy, it's about a 1% incidence of autoimmune myocarditis, again, which takes us down a different treatment paradigm, and we were able to target the appropriate stress and treat appropriately. The third case we're going to end on is a 52-year-old gentleman with a thymoma who's on gemcitabine therapy with stage 4 atypical thymoma. Prior treatment was doing well on gemcitabine. Prior treatment last was 16 months ago on an anti-PD-L1 immunotherapy. Presents with pleuritic chest pain and heart failure. ECG again shows sinus tachycardia with non-specific STT wave changes inferolaterally, with an elevated NT-proBNP and high sensitivity troponin. Transthoracic echo obtained showed a normal ejection fraction of 61% and no pericardial effusion. So again, in the hospital, the discussions revolved around stopping the gemcitabine therapy, proceeding with the left heart catheterization, continuing gemcitabine and starting colchicine and rechecking the echo in a month, or proceeding with the cardiac MRI. We, of course, proceeded with the cardiac MRI. And what we discovered was preserved ejection fraction as noted on the echocardiogram, and on delayed enhancement imaging, we see a non-ischemic enhancement, predominantly subepicardial along the septum, here in the inferoseptum and the anteroseptum, and also the inferolateral wall. This was also accompanied by elevated native T2 mapping, suggestive of myocardial edema, as well as elevated native T1 mapping and extracellular volume of 38%. The clinical picture together with a respiratory viral panel of negative, the concern we had was actually for acute autoimmune myocarditis, and started her abruptly on high-dose steroids. She actually went on to develop fulminant myocarditis within 24 hours of the MRI, and we subsequently treated her with IVIG ×5 and plasmapheresis as well. And one of the things we are now seeing, and we think about immunotherapy and we talk about the 1% incidence of autoimmune myocarditis, we are now seeing cases of delayed autoimmune myocarditis as well. Unclear the exact mechanism, but something to keep on our differential, as the treatment is about early administration of high-dose steroids. And even with treatment for unstable patients, the mortality rate remains high. So something that we always keep on our differential if someone has been exposed to immunotherapy at any time in their treatment history. Thank you all for your time. Thank you, Jay, for those excellent 3 cases, again, highlighting how important CMR was in each of those in terms of getting at the diagnosis and the right therapy. Well, I know that we ran a little bit on the late side, but Pamela, do you think it's okay if we just squeezed in a couple of questions for the panelists?
Yes. So this is, any of the panelists can just jump in. Tengo algunas de las preguntas del auditorio que me parecen interesantes. Es que había algunos pediatras y nos pidieron, por favor, doctor Elliot, saber los valores de la FEBI en los niños, si es muy similar a la ecocardiografía. I certainly don't have that answer at my fingertips. Do any of the panelists want to weigh in on that question? Claro, sorry. no somos pediatras. Mike, what was the question? I'm sorry, I missed it. ¿Cuál es el valor de la FEBI en los niños? ¿Muy similar a la ecocardiografía o es distinto? Jay, I think asking about normal values for ejection fraction in the pediatric population. I do not know the answer to that question. I think the ejection fraction is generally the same as in adults. Obviously, the volumes are different, but the ejection fraction is the same. The normal values are the same. I jotted down one question. Doctora Sareva, me preguntaban si ustedes no consideraron utilizar técnicas de medicina nuclear como el test de MIBI o SPECT-MIBI en vez de haber hecho una resonancia. Es una alternativa para confirmar fracción de eyección, obviamente. Siempre, bueno, como utiliza radiación, a veces intentamos evitarla. El primer paso es entender que obviamente los métodos no son comparables, o sea, yo no puedo comparar un eco con una medicina nuclear o una resonancia, por lo tanto lo ideal es elegir un método para el seguimiento completo de un paciente. En este caso en particular elegí la resonancia porque ya además quería ver una caracterización tisular y descartar otras etiologías de disfunción ventricular, como podría haber sido, por ejemplo, una miocarditis, o alguna cicatriz o fibrosis secundaria a patología isquémica en consecuencia de las drogas que había recibido esta paciente, entendiendo que además no son drogas que generen en alta frecuencia disfunción ventricular en el seguimiento. Por eso creo que la resonancia me iba a dar mucha más información que solo la medicina nuclear. No sé si contesté la pregunta. Otra pregunta para el doctor López. Me dicen si no pudieron ver en el ecocardiograma alteraciones al nivel del movimiento septal o dilatación de la suprahepática en el eco que se hizo cuando vino la paciente. Mira, Pame, como comenté en un principio, el estudio a mí me lo derivan, digamos, ¿no? Me derivan por una orden que dice valorar insuficiencia cardíaca. Después, en forma retrospectiva, le pedimos el informe del eco. El eco no hablaba del septum bounce, básicamente, y tampoco sugería algo de tipo constrictivo, eso básicamente. Por otro lado, a ti te derivan la resonancia y la haces, digamos. Otro punto, y que le respondí ahí por interno. La resonancia te permite, por otro lado, hacer caracterización tisular. Y esa caracterización tisular, en el caso de la pericarditis constrictiva, con vistas al tratamiento, te permite ver si el pericardio capta gadolinio. Y si el pericardio capta gadolinio, eso significa que existe un proceso inflamatorio activo, a diferencia de lo que sucede en el miocardio y la interpretación del miocardio, por lo cual, si tú demuestras que hay un proceso inflamatorio activo, a ese paciente le vas a dar antiinflamatorios y no vas a proceder directamente a la pericardiotomía, digamos, que básicamente es el tratamiento definitivo y la solución para estos casos, y eso el eco no te lo da. Así que bueno, yo básicamente mostré un caso ambulatorio del día a día. Los pacientes vienen sin ningún tipo de información. Yo se la tengo que sacar después de forma retrospectiva. Para el doctor Clem,
me preguntaron si era posible en ese caso haber utilizado técnicas de cierre de orejuela como Amplatzer para evitar la cirugía. Which techniques again? I'm sorry. Amplatzer. Amplatzer. I think that's for Dr. Kim, the question. Not for the pericardial mesothelioma. I don't think we didn't do surgery. No, for the first case. Yes, the first case. Dr. Kim. Dr. Kim. Kim. I don't. This case was from several years ago, before Amplatzer devices were in wide use, and I don't think there was any consideration to perform to place an Amplatzer device. I have one question that I jotted down during the session, so any of the panelists can jump in on this one. Obviously, one of the pivotal branch points in evaluating a cardiac mass is it a tumor, a vascular tumor, or is it a thrombus? What are there any caveats, any tips about the approach to accurately interpreting a mass that may have both, right? So there are some tumors that can have superimposed thrombus like a myxoma. Does anyone have any imaging caveats or tips from a CMR standpoint for that particular area? Mike, if I may just say, as you know, MRI is not providing a tissue diagnosis. It's just demonstrating that a structure, for example, is avascular. And that can be either thrombus, or it can be necrosis, or it can be fluid that's sort of in the center of a mass. And so you won't be necessarily able to differentiate. And a typical example, or a common example, are myxomas. That yeah, you have a high water content in the main structure of the myxoma, but then you have as well thrombi that can form on the myxoma, as well as you can have hemorrhagic necrotic areas within the myxoma, and they would appear fairly similar on MRI images. Great. I have just one more question. Maybe we could wrap up after that. There's a lot of different sequences that were shown during our webinar this evening, specifically to evaluate cardiac masses. But sometimes you got time constraints. Maybe the patient can't, stay in the scanner that long. What do the panelists consider the essential sequences that you need to run on every cardiac mass case? And which ones are more optional? Any takers for that one? Hola. Sí, bueno, básicamente hay secuencias que no pueden faltar, aparte de las secuencias de cine para evaluar una masa cardíaca, que son las secuencias de sangre negra potenciadas en T1 y en T2, las secuencias de realce precoz y las secuencias de realce tardío. Después uno puede ir jugando, pero en base a esas 3 o 4 secuencias, básicamente se hacen los diagnósticos o al menos se orientan. Y algo muy importante para recordar en las masas cardíacas, la resonancia no es la biopsia. El diagnóstico definitivo, al final de cuentas, lo da la biopsia, y la resonancia cardíaca, mucho más que el eco, orienta mucho por la infiltración, orienta por el tamaño y por la caracterización tisular. O sea, tú con 4 o 5 secuencias nuevamente haces un puzzle a partir del cual, frente a una morfología, terminas definiendo malignidad o benignidad, pero muchas veces los diagnósticos se imbrican. Yo he visto mixomas trombosados en superficie que parecían trombos y al revés también, por lo cual al final el diagnóstico definitivo lo da la clínica y la biopsia. Solamente la resonancia sugiere algo o no. Gracias.
Great. Well, maybe that's a great point to just wrap everything up. I want to thank all the panelists for their great presentations today and for their time and efforts. I want to thank my co-host, Dr. Pamela Rojo, and everyone have a great rest of your evening, okay? Good night. Buenas noches. Igualmente, Gracias. saludos a todos. Gracias por mantener una alta sintonía hasta estas horas de la tarde, noche. Y ideas como esta de unir conocimientos de toda América, Norte, Centro y Suramérica, es un orgullo para todos nosotros. Muchas gracias por la asistencia y compartir estas bellas imágenes. Gracias, doctores, gracias a nuestros asistentes y nos volveremos a encontrar. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Noches. Chao. Muchas gracias. Oh, yes, thank you.